Ya, buenos días. Entonces, continuamos con la clase. Les estaba dictando algunas preguntas eh, referente a macroeconomía. ¿Ya? Entonces, comparto la pantalla. Estaba aquí anotando, no terminé de anotar, pero a ver, las preguntas. ¿Ven, verdad, la pantalla? ¿Sí? Sí se ve. Ya, gracias. La primera pregunta les decía que es macroeconomía. ¿Ya? La segunda pregunta, ¿qué variables estudia la macroeconomía? ¿Qué variables estudia la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía es, a ver, vamos a ver, primero anotemos las preguntas. ¿Qué estudia la macroeconomía? La tercera pregunta, les decía, mencione y explique los métodos de medición de la actividad económica de un país. Es lo que vimos, lo que estábamos viendo ayer. Decíamos que existen tres métodos. ¿Cuáles son esos métodos? El método del gasto de la renta nacional. El segundo método, el método de la renta nacional. El tercer método, el método del valor agregado. ¿Ya? Y la cuarta pregunta es esta. La pregunta número 4. Que también estábamos estudiando ayer. ¿Qué dice? A ver, estas son las preguntas entonces. A ver. 1, ¿qué es macroeconomía? 2, ¿qué estudia la macroeconomía? 3, mencione y explique los métodos de medición de la actividad económica. La pregunta número 4 dice, usted, lo que les decía ayer, usted acaba de llegar de Colandia, donde lo único que hizo fue estudiar macroeconomía, además de la microeconomía. Y ha sido contratado como asesor de política económica, del gobierno de Burundi, de la que no sabe nada de nada. Y al llegar a Burundi observa lo único que observa es que la tasa de desempleo lo que observa es una baja tasa de desempleo. Pregunta número 1, ¿no? ¿Tiene algún problema esta economía, Burundi? Segunda pregunta, digo, si es así, ¿qué política economía recomendaría implementar al gobierno de Burundi para resolver dicho problema? Realice un diagnóstico completo sobre la evolución de las variables macroeconómicas de Burundi. ¿Ya? Esa sería la pregunta. Una variante de la pregunta número 4 sería la siguiente. La pregunta número 5. Van a ver una variante. Entonces, a ver, usted, lo mismo, ¿no? Usted acaba de llegar a Colandia, donde lo único que hizo es macroeconomía por el gobierno de Burundi, lo mismo, de la que no saben nada de nada. Y al llegar, lo voy a cambiar algo solamente. Lo único que se observa es lo único que observa, claro, es que como si yo les voy a decir cuál es la respuesta. Lo único que observa es que esta economía, es una elevada
tasa de desempleo. ¿Ya? Ya, entonces, dice, usted acaba de llegar a Colombia, ha sido contratado como asesor de política económica del gobierno de Burundi, de la que no sabe nada de nada, y al llegar, lo único que observa es que existe una elevada tasa de desempleo. Aunque ya les he dicho, ¿tiene algún problema? Pues sí tiene un problema. ¿Cuál es el problema? En este segundo caso, el problema son elevadas tasas de desempleo. Frente, a ver, en la primera pregunta, a ver, entonces, vayamos a eso. Entonces, en la explicación que voy a hacer, que hemos hecho en realidad ya, vamos a responder estas 5 preguntas. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Ahora sí, explico entonces lo que estábamos explicando ya antes. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos estudiando macroeconomía. ¿Ya? A ver, ya hemos dicho, no está compartiendo. Ya. Estamos estudiando macroeconomía. A ver, hemos dicho, ¿qué es macroeconomía? Hemos estudiado en el curso de Economía General 10 principios. Y hemos estudiado el primer grupo y el segundo grupo. Ahora estamos estudiando el tercer grupo, referidas cómo funciona la economía en su conjunto. La economía en su conjunto se llama macroeconomía. ¿Qué es macro? Grande. Macro es el estudio de las variables y agregados macroeconómicos, como ser producción, empleo, inflación, exportaciones, importaciones y crecimiento económico de los países. Entonces, macroeconomía es macro grande. Macroeconomía es el estudio de las variables y agregados macroeconómicos, tales como producción, empleo, inflación, exportaciones, importaciones, crecimiento económico de los países. ¿Ya? Macroeconomía es el estudio global o total de una economía. ¿Ya? De los 10 principios de la economía que hemos estudiado en la primera y en la segunda unidad del curso, nosotros ya hemos avanzado algo de eso. Y decíamos, cómo funciona la economía en su conjunto está incluida en los últimos principios de la economía, que también ya le hemos explicado ayer y le hemos explicado en la primera parte del curso. Entonces, incluye macroeconomía los últimos principios, el principio número 8, 9 y 10. El principio número 8 dice, el nivel de vida de un país depende de la productividad. Estoy yendo un poco rápido en esto porque ya lo hemos explicado, ¿ya? Entonces, principio número 8, el nivel de vida de un país depende de la productividad. ¿Qué es productividad? La capacidad de producir mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Ya? ¿De qué depende la productividad? De la educación, de la salud, del acceso y manejo de la tecnología. ¿Por qué es importante la productividad? Porque la productividad determina el nivel de vida de un país. Ya decíamos, ¿cuánto es el PIB per cápita en Bolivia? Algo más de $3.000. ¿Cuánto es el PIB per cápita de un ciudadano sueco? $99.000. ¿Dónde uno quisiera vivir? En Suecia. Pero eso no es gratis. ¿Por qué viven mejor los ciudadanos suecos? Porque tienen mejor educación, mejor salud, mejor acceso y manejo de la tecnología. Por eso, Bolivia tiene grandes desafíos. Mejorar la educación, la salud, acceso y manejo de la tecnología. ¿No? Eso es. Principio número 9, también ya vimos ayer, decía, principio número 9, cuando el gobierno imprime dinero, provoca inflación. ¿Ya? Eso. Ya hemos dicho que es inflación, incremento de precios. ¿Qué es inflación? Incremento generalizado y sostenido de precios. Ya hemos dicho, y les voy a pedir que vean el video de ayer,
¿Cuáles son las causas de la inflación? 4. Demanda, oferta, costos, expectativas inflacionarias y conflicto. ¿Por qué suben los precios? 1. Por la demanda. Es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Primera razón. Segunda razón. ¿Por qué suben los precios? Debido al incremento de los costos de producción, se llama inflación de oferta o de costos. ¿Por qué suben los precios? Tercera causa. Debido a las expectativas. El solo hecho de esperar inflación provoca inflación. Les voy a ver que vean el video de ayer. ¿Ya? Cuarta causa. ¿Por qué suben los precios? Debido al conflicto de intereses de trabajadores y empresarios. Es que los trabajadores quieren elevados salarios. Es que los empresarios quieren elevados beneficios. Lamentablemente, ambos objetivos no son factibles simultáneamente. Maximizar salarios implica bajos beneficios, así como elevados beneficios implica bajos salarios. Entonces, este conflicto de intereses de trabajadores y empresarios provoca que los precios suban, lo que se llama inflación generada como conflicto. ¿Ya? El 10º principio dice, a corto plazo, ¿me escuchan, verdad? ¿Sí? Ya, gracias. A corto plazo, principio número 10, a corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Ya? Decíamos ayer, idealmente uno quisiera bajas tasas de inflación y bajas tasas de desempleo. Ese mundo no existe. Si quieren tener bajas tasas de desempleo, ¿cuál va a ser el costo para la sociedad? Elevadas tasas de inflación. A ver, ¿por qué? Bajas tasas de desempleo. A ver, primero, tasa de desempleo. Porcentaje de la población económicamente activa, llamada PA. Tasa de desempleo. Porcentaje de la población económicamente activa que está en edad de trabajar, que está buscando trabajo y no consigue trabajo. Esa es la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo disminuye, significa que todos los trabajadores, casi todos los trabajadores, tienen trabajo. Y eso no es tan bueno como parece, aunque suene medio perverso esto. Si todos los trabajadores tienen empleo, tienen sueldos y salarios. Resulta que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Como la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, los precios suben. ¿Cómo se llama esta inflación? ¿Inflación de qué cosa? 2 puntos. ¿Inflación de qué? Si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, los precios suben. Incremento de los precios se llama inflación. ¿Inflación de qué? Inflación de demanda. Inflación de demanda. La causa que está provocando el incremento de precios es el exceso de demanda agregada. ¿Ya? Entonces, bajas tasas de desempleo implican elevadas tasas de inflación. Y lo mismo, sociedad, ¿quieres bajas tasas de inflación? Está bien. ¿Cuál va a ser el costo? Elevadas tasas de desempleo. Si tenemos elevadas tasas de desempleo, significa, para decirlo en breve, muchos trabajadores no tienen empleo. Entre comillas, ¿qué es lo bueno de eso? Entre comillas, decirlo son trabajadores realmente. Entonces, si muchos trabajadores no tienen trabajo, no tienen con qué comprar. La oferta agregada es mayor que la demanda agregada. Entonces, si las empresas quieren vender, van a tener que bajar sus precios. ¿Ya? Eso es. Esta relación inversa, negativa, entre inflación y desempleo, se llama, ¿cómo se llama? ¿Curva de qué? Philips. Curva de Phillips. Ya, fíjense, a ver, estos principios, a ver, estos principios, estos últimos principios, el 8, 9 y 10, 8, 9 y 10, están comprendidos, están encompasados bajo un concepto.
¿Cuál es ese concepto? El concepto, a ver, el concepto que engloba, encompasa estos últimos principios referidos a la macroeconomía. ¿Cómo se llama ese concepto? Ciclo económico. Ciclo económico. Fíjense, muy bien, ciclo económico. Fíjense, estoy articulando, estoy relacionando todo lo que hemos visto. ¿Ya? Estoy articulando todo lo que he visto. Todo lo que hemos visto. Ahora sí, vuelvo a compartir. Entonces, estamos articulando todo lo que hemos visto. A ver, macroeconomía, ya saben que es macroeconomía, ya saben que la macroeconomía está en los últimos principios, 8, 9 y 10, y esos tres principios, 8, 9 y 10, están encompasados, incluidos en el concepto de ciclo económico. Y el ciclo económico, ¿qué son? Fluctuaciones de la actividad económica alrededor de la tendencia. Es lo que diría Cantinflas, ¿no? Esto sube y baja de la actividad económica, de la producción y el empleo. Decíamos nosotros, ya decíamos esto nosotros en macroeconomía, en la parte de introducción, en la primera parte, la economía o está, la economía, ya vimos también esto, la economía o está en auge o está en recesión. Cuando la economía está en auge, la producción está aumentando. Simultáneamente, si la producción está aumentando, está disminuyendo la tasa de desempleo. Y si está disminuyendo la tasa de desempleo, eso genera problema de ¿qué cosa? Eso genera problema de inflación. ¿Por qué inflación? Porque la demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Como la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, los precios suben. ¿Cómo se llama esto? Inflación. A ver, eso se llama inflación. Estoy queriendo mostrar con el puntero. Ya, a ver. A ver, me habilitaré a ver, esto, con este color, ya. Bueno. Ya, igual no habilitado, ya. Entonces, la producción está aumentando, la tasa de empleo está disminuyendo. Las bajas tasas de empleo provocan inflación, porque la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, lo que provoca que los precios suban, lo que se llama inflación de demanda. ¿Por qué? Porque la cosa que está provocando el incremento de los precios es la demanda agregada, el exceso de demanda agregada, que también hemos visto. Ahora, economía en auge, problema, inflación. Frente al problema de la inflación, ¿qué hace el gobierno? Una política económica contractiva, consistente en disminuir la demanda agregada. Y para eso nosotros recordamos, y la demanda agregada, a ver, equilibrio macroeconómico, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Ya, entonces, equilibrio macroeconómico cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Más bien, perdimos. Acá está. Ya. Entonces, equilibrio macroeconómico cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. La oferta agregada es la producción, la sumatoria de la producción de todas las empresas existentes en un país. Oferta agregada. Y mayúscula. Demanda agregada. La demanda agregada, decíamos, tiene como componentes 5 elementos. Consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del Estado, exportaciones e importaciones. ¿Qué hacen las familias? Consumen. ¿De qué depende el consumo de las familias? Del ingreso. Ahora, ¿de dónde tienen ingreso las familias? De trabajar. Solamente ustedes pueden consumir sin trabajar. Son afortunados ustedes. Aprovechen. Se les va a acabar, ¿no? Menos de 4 años.
Entonces, las familias consumen, el consumo de las familias depende del nivel de ingreso. A mayores niveles de ingreso, mayor es el nivel de consumo de las familias, ¿ya? Las familias que tienen bajos niveles de ingreso consumen menos. Entonces, el consumo depende, fíjense acá, dice, consumo depende positivamente, directamente, del nivel de ingreso. Las familias consumen. ¿De qué depende el consumo de las familias? Del nivel de ingreso, ¿ya? Depende del nivel de ingreso, positivamente. Ahora, las familias, ¿qué hacen con su ingreso? Familias, son ustedes familias. Familias, ¿qué hacen con su ingreso? ¿A qué le destinan su ingreso? Su ingreso la destinan o al consumo, y lo que no consumen, ¿qué se hace? Ahorrar. Ahorrar, claro. Entonces, el ingreso, las familias la destinan a dos fines, o al consumo, y lo que no se consume se ahorra. Y lo que se ahorra, ¿ustedes dónde la colocan? ¿Dónde colocan su ahorro? Al banco. Al banco. ¿Y el banco qué les paga a cambio? Una tasa de interés. ¿Y el banco con su dinero qué hace? El banco, ¿qué hace con su dinero? Lo hace trabajar, puede dar en préstamos. Y a ver, Nadine, ¿no? Eso es Nadine, ¿no? A ver, Nadine, hace trabajar. Sí. A ver, ¿qué significa eso, Nadine? Está muy bien. Que en préstamos, el banco mismo esa plata lo presta. ¿Ya? Muy bien, ya. Entonces, muy bien, cerramos el ciclo entonces. Las familias, su ingreso, a ver, las familias tienen ingreso de trabajar. Su ingreso, las familias a que destinan o al consumo o al ahorro. La parte del ingreso que no se consume se ahorra. ¿Dónde la colocan? A ver, para colocar en términos sencillos, al banco. ¿El banco qué hace con su dinero? ¿La presta a quiénes? A las empresas. ¿Para qué se prestan los recursos las empresas? Para invertir. Por eso, otra manera alternativa de determinar el equilibrio macroeconómico es que en equilibrio el ahorro de las familias es igual a la inversión de las empresas. Esto lo van a ver ustedes en macroeconomía, lo que se llama el modelo, la curva IS, el mercado de bienes o de productos. ¿Por qué se llama curva IS? Hace referencia a la condición de equilibrio del mercado de bienes. En equilibrio, la inversión de las empresas es igual al ahorro de las familias. Una condición. La otra condición de equilibrio macroeconómico es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Ya? Muy bien, eso lo van a ver pues en macroeconomía. Porque recuerden, este curso de economía general es economía general, introducción a la microeconomía. Eso sí hemos visto con bastante amplitud. Y de hecho, lo que hemos visto en microeconomía, ustedes no van a ver mucho más que esto, ¿no? Entonces, si ustedes van a probar este curso de economía general, el curso de microeconomía 1, independientemente con quién cursen, van a pasar como si nada. Porque no van a ver mucho más de lo que hemos visto en este curso de economía general de microeconomía. Tienen un curso de microeconomía, tienen otro curso de macroeconomía, ¿ya? La inversión de las empresas depende de la tasa de interés. Y la inversión de las empresas depende negativamente de la tasa de interés. ¿Qué hace el gobierno? Gasta. ¿En quiénes? En ustedes. En ustedes, en proveer bienes públicos, hospitales, escuelas, justicia, policía, subsidios, transferencias a los niños, a los más vulnerables, a los niños y a los de la tercera edad, ¿no? Más exportaciones, menos importaciones. La demanda agregada tiene 5 componentes. Consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del Estado, exportaciones e importaciones del comercio exterior, del sector externo. ¿Ya? Eso. Entonces, por eso nosotros, el gobierno, entonces, dependiendo en qué situación la economía esté, si la economía está en auge, el problema es inflación. Y frente al auge, ¿qué va a hacer el gobierno? Frente al auge, el gobierno va a implementar una política económica contractiva.
va a disminuir la demanda agregada. Por eso estábamos recordando la demanda agregada, entonces, ¿de qué depende? Del consumo, de 5 componentes, del consumo, consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Entonces, si el gobierno quiere disminuir la demanda agregada, tiene que disminuir los primeros 4 componentes. Consumo, inversión, gasto público o exportaciones. Alguna de esas variables. O subir las importaciones. ¿Ya? Por ejemplo, podría el gobierno disminuir el consumo. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Sí, a ver, ¿cómo el gobierno puede disminuir el consumo? Cobrándoles mayor tasa impositiva. Y esto ya lo hemos visto. Si el gobierno incrementa la tasa impositiva, disminuye el consumo de las familias. Entonces, disminuye el consumo, acá está, disminuye el consumo. Si disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada. Si disminuye la demanda agregada, acá está, disminuye la producción. Si disminuye la producción, disminuye el nivel de empleo, lo que provoca aumento de la tasa de desempleo. Y si aumenta la tasa de desempleo, ¿qué ocurre con la tasa de inflación? ¿Qué ocurre con la tasa de inflación? Disminuye. Justamente nosotros hemos implementado una política económica contractiva. Hemos disminuido la demanda agregada. ¿Para qué? Porque fíjense, acá está, disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada, disminuye la producción, disminuye el nivel de empleo, aumenta la tasa de desempleo y el incremento de la tasa de desempleo provoca que la inflación disminuya. De esa manera, el gobierno resuelve el problema. ¿Cuál era el problema? Inflación. A través de la política económica contractiva, el gobierno logra controlar, logra bajar la tasa de inflación. Muy bien, acá está el gráfico. Si el gobierno, con la política económica contractiva, lo que hace es aumentar, acá está, línea roja, aumentar la tasa de desempleo. Si aumenta la tasa de desempleo, a través de la política económica contractiva, va a lograr bajar la tasa de inflación. ¿Ya? A ver, pregunta de examen. A ver, ustedes, y pregunta de examen y pregunta por 2 puntos. Y me van a hacer recuerdo el día viernes, porque cuando den examen, y me van a decir, tantos puntos tengo para que en el nota del examen final les aumente. Aunque ya está, aunque ya le he puesto acá. Ya ver. Igual, pregunta. Estamos aquí. Esta es la curva de Phillips. La curva de Phillips tiene pendiente negativa. A ver, curva de Phillips dice, es posible, principio número 10. Principio número 10. Dice, curva de Phillips, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas inflacionarias. Y viceversa. Es posible, en realidad el término es trade-off en inglés, pero la mejor traducción de trade-off en este contexto sería intercambiar. Es decir, curva de Phillips. Es posible intercambiar bajas tasas de inflación, mu, con elevadas tasas inflacionarias. Ya. Sociedad, ¿quieres bajas tasas de inflación? Está bien. ¿Cuál va a ser el costo? Elevadas tasas de desempleo. Elevadas tasas de desempleo significa que muchos trabajadores no tienen trabajo. Como no tienen trabajo, no tienen con qué comprar. La oferta agregada es mayor a la demanda agregada. En este caso, si las empresas quieren vender, que son la oferta agregada, la suma de todas las empresas es la oferta agregada, si las empresas quieren vender, tienen que bajar sus precios. Si la tasa de desempleo es elevada, pregunta, ¿la economía está en auge o en recesión? En recesión. En recesión. Y frente a la recesión, asesores del gobierno, ¿qué le van a recomendar hacer al gobierno? Una política económica expansiva. Una política económica expansiva. ¿En qué va a consistir su política económica expansiva? Aumentar la demanda agregada.
¿Y cómo van a lograr que aumente la demanda? A ver, acá está, voy a mostrar eso. La economía puede estar en auge o puede estar en recesión. ¿Cuáles son las principales características de la economía en recesión? La producción está disminuyendo. A ver, en una economía, ¿quiénes producen? Las empresas. Entonces, ahora, ¿por qué las empresas están produciendo menos? Deben estar incurriendo en pérdidas. ¿Y cuándo las empresas incurren en pérdidas? Cuando bajan los precios. ¿Cuándo bajan los precios? Cuando la oferta agregada es mayor a la demanda agregada. Entonces, recesión. La producción está disminuyendo. Como las empresas están produciendo menos, porque están incurriendo en pérdidas, empiezan a despedir trabajadores. Se pierden fuentes de trabajo. Entonces, aumenta la tasa de desempleo. Problema. En recesión, el problema es elevadas tasas de desempleo, ¿no? Muchos trabajadores no tienen empleo. Entonces, ese es el problema. Frente al problema del desempleo, lo que decía su compañera, ¿qué hacer? El gobierno, frente al problema del desempleo, va a implementar una política económica, decía su compañera, política económica expansiva. ¿En qué va a consistir? En aumentar la demanda agregada. Y ustedes ya saben que la demanda agregada depende de 5 componentes. Consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Si quieren aumentar la demanda agregada, ¿qué van a hacer con el gasto público, por ejemplo? Quieren expandir, quieren aumentar la demanda agregada. ¿Qué harían con el gasto público? ¿Qué harían con el gasto público? Aumentarían. A ver, aumentarían, es decir, ¿qué podrían hacer? Aumentar subsidios y transferencias. Lo que el gobierno hoy en día está haciendo. Entonces, ustedes saben que el gobierno, dentro de las varias políticas frente a la pandemia COVID-19, ha implementado varios bonos. Hay un bono incluso universal a todos los mayores de 18 años. Había bono familia, a los que estaban yendo a la escuela, hay bono, como una política de respuesta frente a los fuertes efectos que está teniendo la pandemia COVID-19. COVID-19 ha llevado a todas las economías, como decía ayer, simultáneamente a una situación recesiva, ¿no? La economía latinoamericana en este 2020, como consecuencia del COVID-19, va a decrecer a menos 9,4%. Bolivia, les decía, a menos del 6%. ¿Sí? Realmente, esta es la primera crisis sanitaria a nivel global que está teniendo efectos catastróficos. No solamente en el número de fallecidos, ¿no? Bolivia, ha dicho sea de paso, porque ya se va a cortar, voy a dar otro enlace. Bolivia, se ha dicho de paso, se ha elaborado un ranking del COVID-19, ¿ya? El primer país, en el primer lugar está Estados Unidos. Es el país que tiene más fallecidos a nivel mundial, ¿no? Bolivia, en el ranking, cuando se empezó a elaborar el ranking, estaba en la posición 54. Después subió a la posición 44. Lo último que se vio es que Bolivia está en la posición número 26. A ver, es un ranking en el que no nos gustaría subir, pero es un ranking en el que Bolivia muy rápidamente está escalando posiciones. Es decir, Bolivia está entre los países con mayor número de fallecidos. El primer lugar está Estados Unidos. Brasil, Perú está en el 6º lugar. Entonces, y frente a la pandemia COVID-19, los gobiernos están haciendo políticas fiscales expansivas, subsidios, transferencias. Se está haciendo que las empresas dejen de pagar impuestos por un tiempo. Entonces, como una política de respuesta frente a esta crisis sanitaria